Buenos días. Continuando con la audiencia, doctora. El número 2 de la tabla. El expediente número 8239 del 2017, en los seguidos por la Confederación Nacional Agraria y otros, contra el Procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros y otros. Viene en apelación ante esta sala el auto número 8, de fecha 11 de enero del 2018, que declaró infundadas las excepciones de incompetencia por razón de la materia y de oscuridad o ambigüedad al momento de proponer la demanda, deducidas por el Procurador del Consejo de Ministros. Asimismo, viene en apelación la sentencia contenida en la resolución número 14, de fecha 20 de noviembre del 2019, que declaró fundada la demanda. Vienen a esta audiencia a informar por parte de la parte demandada por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, el doctor Henry Carhuatocto Sandoval. Henry Carhuatocto Sandoval, con Colegio de Abogados de Lima, 36.283. 36.283. Asimismo, por la parte codemandante, viene por la Confederación Nacional Agraria, la doctora Lilian Delgadillo y Nostroza. Lilian Delgadillo y Nostroza, con Colegiatura de Lima, número 61.662. 61.662. Por la parte demandada, viene a informar oralmente por el Ministerio de Economía el doctor Ángel Augusto Vivanco Ortiz. Ángel Augusto Vivanco Ortiz, con Colegiatura de Lima, 13.301. Asimismo, viene por la Procuraduría del Consejo de Ministros el doctor Víctor Oliveros Quiñones. El doctor Víctor Oliveros Quiñones, con Colegio de Abogados de Lima, 27.589. 27.589, doctor. Tiene el uso de la palabra el doctor Ángel Vivanco Ortiz, que representa al Ministerio de Economía, y agradecería, por favor, que se silencien los demás micrófonos, o no sé qué sucede con el micrófono del señor relator, quizás, para que no cause la interferencia que se esté escuchando. Doctor Vivanco, tiene el uso de la palabra. Sí, doctora. Antes quiero dejar constancia que no hemos tomado conocimiento si la parte demandante ha absuelto nuestra expresión de agravios, ¿no? Y no desconocemos eso, por lo tanto, ni siquiera no hemos sido notificados, ¿no? Quiero hacer constancia de ese aspecto. Permítame, doctor, un minutito que nos dé cuenta el señor relator. Usted sabe que por la situación en que estamos, en que nos obligan a hacer un trabajo remoto, aunque nosotros vamos físicamente al despacho 3 veces por semana, a veces tenemos ese tipo de impases. Vamos a ver qué sucede con la razón que nos va a dar el doctor Alaña en este momento, que está reemplazando a la señora relatora titular que está de vacaciones. Doctora Alaña, por favor, dé cuenta de lo que está manifestando el doctor Vivanco. Sí, doctora. Han presentado, como corresponde la parte demandada, sus expresiones de agravio, doctora, y se ha conferido traslado ya, doctora. Se ha descargado en el sistema, doctora, pero como usted lo dice, por la falta de personal que viene, se estará notificando el día de hoy, doctora, porque no se ha podido solamente notificar, pero sí está descargado todo y están completamente todos los equipos. Al estar descargado, ¿puede leerlo en el sistema? Sí, doctora, también lo podrían leer. En estos tiempos ahora, usted sabe que estamos recurriendo a la tecnología para poder informarnos de los expedientes. Las modificaciones físicas prácticamente no se consuman porque tenemos ese servicio tercerizado, no es un servicio jurisdiccional, como antes era, de acuerdo a ley, ¿no? Sí, se dio esa normativa y está tercerizado el servicio de notificaciones. Entonces, todos los señores procuradores, los señores abogados, tienen que tener mucho cuidado en revisar su casilla electrónica, en revisar el SIG, el Sistema Integrado Judicial, que nos permite acceder a nuestro expediente y leer
las resoluciones y todo lo que puede irse presentando en ellos. Por favor, le pido que recurran a ello, porque en estos tiempos no hay otra forma en que podamos trabajar y avanzar. ¿Ya? Muy bien. Está cumplido entonces el mandato porque está en el SIG. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Iván. Bien, doctora. En primer lugar, hacemos notar en esta demanda que contiene una pretensión que más parece, no equivale a una pretensión dentro de un proceso concentrado, toda vez lo que del propio petitorio de la demanda no contiene la pretensión en el sentido de que la afectación consistiría en que la dación, ¿no?, del decreto legislativo 1333 habría excluido, ¿no?, el derecho a la consulta previa de los pueblos amazónicos, ¿no?, y pueblos nativos, etc. Pero, sin embargo, del contenido de la demanda no aparece un hecho concreto, ¿no?, de amenaza o violación, ¿no?, porque simplemente se ciñen a eso, de que no ha incluido la parte, esa norma, y por omisión legislativa, así lo dice, no ha incluido la consulta a esos pueblos amazónicos. Entonces nos encontramos pues a la desnaturalización del proceso de amparo, en tanto el propósito de este proceso constitucional es la restitución de derechos o el cese de la violación de derechos, de amenazas o conculcación de derechos, lo cual no se da en este caso, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que en la consulta como tal no está normada en nuestra Constitución para efectos de derechos, ¿no? Y así lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues la demanda sería improcedente. Sin perjuicio de ello, hacemos notar que la norma es completa, está investida de toda legalidad, en tanto no viola ningún derecho constitucional, ¿no? Simplemente lo que hace es normar o legislar los procedimientos para efectos de adquisición, ¿no?, de bienes, de tierras inmuebles, para efectos de infraestructura, ¿no? Y dentro de ese marco es que se ha dado ese decreto legislador 1333, ¿no? Y es más, el propósito era uniformizar las normas, ¿no?, porque era una dispersión normativa, y con eso se hace un orden y se crea la APIP, ¿no?, que es una autoridad, ¿no?, de un proyecto especial para estos efectos. Y simplemente lo que hace es normar las reglas, etapas y todo el procedimiento que conlleva a los fines de expropiación para esa infraestructura, ¿no? Sin embargo, la parte demandante ni la sentencia han tomado en cuenta que existen normas, como el decreto legislativo 1192, que prohíbe pues expropiar tierras de los pueblos indígenas. Y como tal, este dispositivo tiene que concordarse con este artículo 1333, y por lo tanto no habría afectación alguna a este derecho de los que pretenden la parte demandante, ¿no? Entonces no era necesario ni inclusive pues poner la llamada consulta previa, ¿no? Consulta previa para esos efectos. Por otro lado, la creación de esta APIP tampoco pues conlleva pues a transgresión alguna, ¿no?, por cuanto para estos efectos de expropiación y desarrollo de la infraestructura, ¿no?, carreteras y otros servicios, lógicamente se tiene que recurrir a aspectos técnicos, y ese es el espíritu de esta norma 1333. Y como tal, pues no tiene las funciones, simplemente se hacen eso. Y como repetimos, al tener ese decreto legislativo 1192 vigente, que no sería posible expropiar las tierras de las comunidades indígenas, ¿no?, y no existiría pues ninguna violación. Por lo demás, pues esta norma que está siendo cuestionada en esta vía, ¿no?,
tiene la legalidad también de ser un decreto legislativo y como tal existe una norma autoritativa, una ley para estos efectos. Y en esa norma autoritativa se ha dado el marco jurídico sobre el cual tenía que emitirse esta norma. Y esto se ha cumplido, tanto más que ni siquiera ha habido pues un proyecto de derogatoria o cuestionamientos, ni tampoco ha habido demandas ante el Tribunal Constitucional, demandas de inconstitucionalidad, que era el camino en todo caso que podían haber pues propuesto las organizaciones a través de los distintos sujetos que tienen la facultad de demandar la inconstitucionalidad o recoger las firmas que exige el ordenamiento jurídico, lo cual no ha ocurrido en este caso. Y por último, la sentencia nos llama mucho la atención. Estando claro el asunto de que se trata de una demanda concentrada, de un proceso concentrado, que corresponde pues a una acción de inconstitucionalidad, el juez de la causa no ampara esta demanda. Y ampara con argumentos, pues, como digo, cuestionando la legalidad, antes que los hechos fácticos que conllevan, pues, a la violación o amenaza de los derechos. Ya la jurisprudencia, la doctrina también ha señalado que para que haya una amenaza, esta tiene que ser cierta e inminente. Y no ha habido ningún acto del Estado, a través de sus organismos, que haya procedido a una expropiación de una tierra de las comunidades indígenas, ¿no? de la selva. No ha habido ningún acto concreto, no ha habido ningún dispositivo reglamentario o tampoco que individualice algún bien que tenga que expropiarse. Nada, en absoluto. Y como tal, pues, no habiendo ese hecho concreto, fáctico, nos sorprende que el juez haya dicho que haya habido una omisión legislativa. Y señores magistrados, si hay una omisión legislativa, entonces para integrar esa norma, pues en todo caso, o sacarla de ese contexto, es pues el procedimiento de inconstitucionalidad, más no pues a través de una acción de amparo. De lo contrario, estaríamos admitiendo que el proceso que el juez constitucional se convertiría en legislador positivo, ¿no? Legislador positivo o legislador en todo el contexto, inclusive, ¿no? En todo el contexto. O sea, no puede, inclusive como hemos señalado en autos, no existe pues violación alguna, no existe amenaza en el dispositivo inclusive. Entonces, de manera abstracta no puede decir pues es inaplicable. Y hay una contradicción, pues ahí no incluye, entonces, por omisión legislativa inaplicable, es una cosa pues muy confusa, contradictoria, ¿no? Demasiado contradictoria dentro del contexto de la sentencia del juez de la causa. ¿Cómo puede inaplicarse algo que no contiene, pues, algo que no reprime, ¿no? Sería distinto si es que la norma diría, ¿no? Si la norma diría, están comprendidos también se expropiarán las tierras así de manera específica, ¿no? Pero acá se habla de un derecho de consulta, ¿no? Dice, en este caso, pues, están violando porque no nos han consultado. En todo caso, en el fondo, lo que querrían es que pongan una norma que diga que no comprenden. Entonces sería, pues, ya el juez sería un legislador positivo, ¿no? En ese sentido, señores jueces, pues, señor magistrado, señor juez superior, consideramos que esta sentencia resulta demasiado, pues, injusta e ilegal. Y por lo expuesto, solicito, pues, se declare, se revoque la sentencia de avenida en grado y reformándola, esta se declare infundada o, en su caso, improcedente. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Oliveros Quiñones, representante de la PCM. Muy buenos días. Con la venia, señorita presidenta, señores vocales, señores abogados. Yo, por favor, que habilite. Ya lo visualizo, ya, doctor. Sí. No, pero... ¿Me copian? ¿Me escucha bien? Perfecto. Entonces, agradeciendo la venia de la señora presidenta, solicitamos que se revoque la resolución venida en grado en cuanto declara fundada la demanda, en atención a que dicha resolución
se encuentra, ha cometido específicamente la CUO diferentes desviaciones en relación a los argumentos esgrimidos tanto en nuestro escrito de defensa y en el análisis objetivo de la normativa sancionada. Es más, en ninguno de esos cuestionamientos que hemos efectuado en nuestra contestación de demanda han sido descritos o planteados o refutados por la CUO. Más por el contrario, ha empleado expresiones genéricas y vagas que imposibilitan específicamente el entendimiento de las razones concretas y claras de por qué se debe desestimar nuestra defensa de forma o de forma. Es más, tenemos que tener en cuenta, así como se ha mencionado el procurador que me ha antecedido, que se interpone la demanda de acción de amparo por omisión de consulta previa del decreto legislativo 1333, decreto legislativo para la simplificación de acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, el decreto legislativo 1192, que aprueba la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias, y dicta otras medidas para ejecución de obras de infraestructura y su modificación, ¿no?, producida por el decreto legislativo 1210. Debemos tener en cuenta, señores magistrados, que en sí, mediante dicha normatividad no se está generando un régimen distinto de expropiaciones, solo crea un ejecutor especializado de acceso a los predios para proyectos de inversión priorizados, que es el APIC. Este marco legal se aplica en armonía con las demás normas vigentes, por lo que la figura de la consulta previa ya se entiende aplicable, aunque no esté especificado en forma expresa. Es más, debemos sostener de que el ACUO, al momento de resolver la presente demanda, incurre en diferentes contradicciones. En principio, en su 13º considerando, hace un análisis supuestamente, o copia literalmente el decreto legislativo 1192, ¿no? Y en su 14º, omite, consigna, si bien es cierto, un extremo relacionado a que los pueblos indígenas originarios de las comunidades campesinas y nativas no excluye directamente esa norma, ¿no? Debemos tener en cuenta de que el decreto legislativo 1210, en su artículo 1, ¿no?, en su 10ª disposición, dice: las disposiciones contenidas en el título 4 no pueden ser aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios, ni en áreas de reserva territorial o reservas indígenas, en aislamiento voluntario o contacto inicial. Siendo así, y considerando de que los demandados pretenden o aducen que se le está vulnerando algún tipo de derecho, pues no entendemos cuál. Si la misma norma los está excluyendo. Es más, como ha mencionado el procurador anterior, no existe una amenaza cierta o inminente, ¿no?, evidenciándose, por cierto, de que el ACUO ha incurrido, pues, una motivación aparente, ¿no?, en este caso. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el demandante, invocando la supuesta vulneración o consulta previa y la afectación de otros derechos fundamentales relacionados a las comunidades campesinas, supuestamente son argumentos suficientes para declarar fundada la demanda. Este argumento es un argumento gaseoso que no cumple con el estándar de motivación exigido para afirmar que una decisión judicial esté debidamente fundamentada y que ha observado lo dispuesto en el artículo 139.5 de la Constitución. Siendo así, debemos precisar también que de un análisis literal y teológico de los decretos leyes impugnados que se están cuestionando, decretos legislativos, en un principio contiene normas de alcance general, esto es, que no es posible identificar a las personas naturales o jurídicas específicas que deben obedecerlas, o en cuyo caso no han sido dictadas. Aunado a todo ello, que dicha normatividad tiene una cláusula excluyente relacionada a las tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios, así como tampoco no se va a tener en cuenta las áreas de reserva territorial, reserva indígena, de poblaciones indígenas, en aislamiento voluntario y contacto inicial. Es importante señalar también que la recitada resolución ha incurrido una motivación incongruente, ¿no?, donde el ACUO solo y únicamente resalta la parte donde la ley cuestionada hace referencia a pueblos indígenas u originarios y en áreas de reserva territorial o reserva indígenas de poblaciones, como ya he mencionado. Más no así, hace uso y menos precisa de manera literal
que las disposiciones contenidas en el artículo 4, que es la expropiación, no pueden ser aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas originarios, ¿no? Incurriendo de esta manera en un análisis no acorde a la ley y con una total falta de objetividad, conllevando que bajo una motivación incongruente se emita una resolución contraria a derecho, que afecta, por cierto, las pretensiones nuestros del presidente de la República, del Ministerio de Economía. También el acuerdo no ha considerado que las normas cuya validez se impugna no es de carácter autoaplicativo. Es importante tener de que el decreto legislativo 1333 y el decreto legislativo 1292 no son de carácter autoaplicativo, es decir, no es de eficacia inmediata por tener un carácter eminentemente heteroaplicativo, ya que la citada norma, ¿no? Hace mención de que requieren una actividad administrativa posterior dispuesta por el propio legislador, ¿no? Para que pueda regularse estas. Siendo así, ¿no? Debemos indicar que los decretos legislativos 1192 y 1333 no afectan directamente a la situación de las comunidades campesinas, como hemos mencionado, ¿no? Ya que se están impugnando realmente cuestiones de decretos legislativos que en principio contienen normas de alcance general y que no los afectan. Debemos tener en cuenta, señores magistrados, de que a fin de disponer la inaplicabilidad de una norma, se debe verificar si esto afecta o no afecta en derechos, o si la parte demandante tiene de alguna manera alguna relación con la normatividad así promulgada. Evidentemente que la Confederación Nacional Agrariana, ¿no? O los demandantes que se han personado, aduciendo de que son comunidades campesinas y que supuestamente se les vulneraría su derecho a sus terrenos, a sus tierras, ¿no? Debió haberse solicitado previamente una consulta previa. Esto es un hecho lógico, ya que, si bien es cierto, ¿no? Reiteramos de que la citada norma es una norma que crea un ejecutor especializado, y para crear ese ejecutor especializado no es necesario la consulta previa. Y en segundo lugar, que requiere de normatividades posteriores para poder mejorar su ejecución. Siendo así, solicitamos a su digno despacho de que se revoque la resolución venidas en grados que declaran improcedente que declaran fundada la demanda, y la que declaran improcedente de las excepciones presentadas, las revoquen y dispongan que la demanda sea infundada o procedente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Lilian Delgadillo Inostroza, que representa a la Confederación Nacional Agraria. Habilite su micrófono, por favor, doctora. Muy bien. Va a presentar un PPT. Muy bien. Habilite su micrófono, le agradecería, doctora Delgadillo. Su micrófono no está habilitado. Ahora sí. ¿Escucha? Ahora sí, doctora. Gracias. Muy bien. Sí, se logra ver mi PPT, por favor, señora presidenta. Doctora, ¿no le he escuchado? ¿Se logra ver mi PPT, señora presidenta? Claramente, doctora. Se aprecia claramente. Puede usted proceder a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta, señores magistrados. No soy abogada en representación de la Confederación Nacional Agraria, CNA, y nosotros absolvemos la presente apelación a fin de que la sentencia de primera instancia sea confirmada, ¿no? En principio, debemos mencionar que el derecho a la consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, ¿no? Y esto se encuentra reconocido tanto por el artículo 6 del Convenio 69 de la OIT como por el artículo 2 de la Ley de Consulta Previa, ¿no? Y en efecto, nuestra pretensión de demanda es que fundamentalmente se inapliquen los decretos legislativos 1333, 1192 y 1210, que han sido refrendadas por las demandadas, debido a que estas
estas normas están referidas tanto al saneamiento físico ilegal y expropiación de terrenos, que afectan los derechos colectivos de la propiedad comunal y posesión ancestral, ¿no? Así como también el derecho a la identidad étnica y cultural de las comunidades campesinas y nativas demandantes, ¿no? Vulnerando directamente su derecho a la consulta previa, ya que estas medidas legislativas fueron emitidas sin su consentimiento previo e informado, derechos colectivos que se encuentran salvaguardados tanto en el mencionado artículo 6, convenio 69 de la OIT, artículo número 2, numeral 19 de la Constitución, y los artículos 2, 3 y 17 de la Ley de Consulta Previa y los artículos 27.5 y 27.6 de su reglamento, que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Y en específico también se ha vulnerado el artículo 51 sobre la supremacía de la Constitución, ¿no? Que es fuente de control difuso sobre las normas de inconstitucionalidad. Respecto al decreto legislativo 1192, expresamos que esta es una medida que busca normalizar abiertamente la expropiación, ¿no? Despojándola de su carácter excepcional, ya que el Estado solamente por excepción debe apropiarse de los bienes privados, siguiendo un proceso judicial bajo ciertos criterios que deben ser supervisados y resueltos por los jueces, ¿no? Entonces, el Ejecutivo ha alterado estas reglas, creando un procedimiento no ante los jueces, sino ante la misma entidad que expropia, ¿no? Esto le da un carácter de juez y parte, siendo esta una condición peligrosa en un Estado de Derecho como el nuestro, señores magistrados, ¿no? Que es susceptible de afectar y alcanzar directamente a las comunidades campesinas y nativas demandantes. Además, esta medida legislativa 1192 no hace ninguna diferencia entre una zona urbana ni rural, por lo cual es un enorme riesgo para los territorios indígenas vulnerables, debido a que muchas comunidades campesinas y nativas hasta la fecha no tienen cómo acreditar la propiedad de sus tierras, ya que no cuentan con títulos de propiedad formalizados, justamente por la falta de accionar y demoras excesivas burocráticas por parte del Estado, pese a que cuentan con una reconocida posesión ancestral de sus territorios. El decreto legislativo 1192 es una medida parte también de la demanda, cuyo único artículo modifica la 10ª disposición complementaria del decreto legislativo mencionado 1192 para excluir el supuesto de expropiación a las tierras y territorios de pueblos indígenas suboriginarios, las áreas de reserva territorial o reserva indígena de poblaciones en aislamiento voluntario. Sin embargo, con esta modificación, como podemos observar en esta diapositiva, de manera sospechosa se suprime lo relacionado a la afectación de derechos de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas, dejando fuera a los territorios colectivos en posesión que están en proceso de titulación, también a las propuestas y ampliaciones de reservas territoriales e indígenas, ¿no? Quedando en evidencia la verdadera intención de esta norma al no cubrir la totalidad de supuestos por proteger, ¿no? Se aparta de lo dispuesto en el artículo 14 del convenio 69 de la OIT, que desarrolla el derecho a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan tradicionalmente. Entonces, también se advierte que se reemplaza y elimina el término de comunidades campesinas y nativas por el de pueblos indígenas u originarios, ¿no? Lo cual genera serios problemas de confusión histórica que vulneran el derecho de autoidentificación, ya que existe una base de datos de pueblos indígenas que es manejada y elaborada por el Ministerio de Cultura y que hasta la fecha está desactualizada. Y esta misma viene siendo usada para distorsionar y discriminar qué grupo es indígena y qué no, y por lo tanto a quién se le consulta y a quién no. Entonces, esto genera arbitrariedades, la posibilidad de generar este tipo de arbitrariedades que atenta contra el derecho a la identidad étnica y cultural en afectación directa de las comunidades demandantes, ¿no? Por otro lado, también está el decreto legislativo 1333, que crea un proyecto especial denominado APIC, como bien lo han mencionado los demandados, que facilita el acceso a territorios de área rural para fomentar proyectos de inversión, tomando como base un concepto demasiado amplio de lo que es el interés nacional a cargo de Proinversión y del MES, ¿no? Usurpando labores del MINAGRI como ente rector encargado de materia de tierras de comunidades, ¿no? Entonces, este denominado APIC declara prescripción adquisitiva y
define también la necesidad de reubicación de pobladores, ¿no? Cuando se sabe que en el caso de pueblos indígenas es necesario su consentimiento previo e informado. Y no solamente ello, también este APIC puede convocar asambleas. Sin embargo, no se toma en cuenta que cuando se refiere a asambleas de las comunidades campesinas y nativas se vulnera el artículo 89 de la Constitución Política, porque se debe respetar su autonomía organizativa, ¿no? Evidenciando que sí existe una amenaza manifiesta, cierta e inminente sobre la propiedad, la posesión ancestral y su identidad étnica y cultural de poblaciones campesinas y nativas en el Perú, ¿no? Y su derecho de consulta previa por estas afectaciones, ya que no les fueron consultadas. Todas estas son algunas de las razones por las que el Congreso de la República aprobó en mayo del 2017 derogar el decreto legislativo 1333. Sin embargo, por razones que desconocemos, esta hasta la fecha nunca se ha promulgado, por lo que sus efectos se mantienen vigentes, ¿no? Quedando claro que el Poder Ejecutivo ha excedido sus facultades al regular derechos de pueblos indígenas como su autonomía comunal, la posesión y la propiedad ancestral, desconociendo su derecho a consulta previa, ¿no? Entonces, estos argumentos no han sido refutados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por último, recientemente, en el mes de octubre del año pasado, el Ministerio de Vivienda ha unificado la legislación sobre expropiación de terrenos a través del Decreto Supremo 015-20 de Vivienda, que integra y sistematiza los decretos legislativos cuestionados en el presente proceso. Entendemos con ello las intenciones del Ejecutivo de no dar marcha atrás en el atropello de los derechos colectivos de las organizaciones demandantes, ¿no? En ese sentido, es evidente que el ACUO sí ha realizado una debida motivación al analizar y fundamentar y aplicar los hechos y normas de las partes. Por lo tanto, nosotros solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme en todos sus extremos la sentencia establecida. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Tiene el uso de la palabra el doctor Henry Carguatocto Sandoval. Muchas gracias, doctora. Voy a hacer una presentación breve. Por supuesto. Si me confirma si se está viendo mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Permítame. Perfectamente, doctor. Sí se aprecia. Muy buenos días, doctora, señores magistrados, colegas. Tenemos que tener en cuenta en este caso que existe un estándar internacional de consulta previa para normas que afectan derechos de pueblos indígenas que se ha consagrado recientemente en enero del 2021 a través de la sentencia de acción popular 29126/2018 Lima, página 22. ¿Qué dice esta disposición de la Corte Suprema? Cuando se trate de la adopción de medidas legislativas, los pueblos indígenas deben ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa, tratándose de consultas y no de propuestas. En este caso, la pregunta es si estos decretos legislativos que se relacionan a expropiación pueden afectar a los pueblos indígenas, y la respuesta es que sí. De hecho, ellos hicieron peticiones de consulta previa. Y de hecho, la gran pregunta es, ¿se pueden consultar los decretos legislativos? Y la respuesta nos la otorga el artículo 27.5 del reglamento de la ley de consulta previa, que la letra dice: el Poder Ejecutivo ejercita las facultades legislativas previstas en el artículo 104 de la Constitución Política. Se consultará aquellas disposiciones del proyecto del decreto legislativo que impliquen una modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. ¿Cuál es esa modificación directa? El derecho a su propiedad. Y esto lo vamos a pasar a complementar con lo dicho ya por la doctora Delgadillo de la CNA. Hay que advertir, además, que el procurador del MEF y el procurador de PSM desconocen, probablemente no han revisado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya existe un auto en el expediente 02420/2012 AC de fecha 6 de agosto del 2014 que establece que para estos casos donde se vulnera el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas, la vía idónea es el proceso de amparo. Y no solamente para ejercitar ese derecho, sino para anular disposiciones que contravengan sus derechos. Y estamos hablando que en este caso es un amparo, donde el propio Tribunal Constitucional, en un caso donde también es parte, y LATS señala esto. Así que la discusión, si es la vía idónea, se agotaría aquí. El tribunal ya lo ha dicho. La consulta previa se debate en un proceso de amparo. El otro tema muy importante es que tanto el procurador de la PSM como el MEF señalan que es suficientemente resguardado el tema de
derecho de posesión ancestral de las comunidades, porque se supone que el decreto legislativo 1210 tiene una salvaguarda al respecto. Sin embargo, como bien lo ha expresado la doctora Delgadillo, no voy a profundizar, no se resguarda el derecho de posesión de las comunidades campesinas y nativas. Y aquí me voy a solamente limitar a mostrar que el Ministerio de Agricultura ha señalado que a la fecha, esta es información pública, no se encuentran tituladas aproximadamente 837 comunidades campesinas sin titulación. O sea, sus territorios están solamente en posesión ancestral. Estos territorios, con estas normas de expropiación, serían afectados. Con relación a las comunidades nativas, también el propio sector de agricultura ha señalado que existe aproximadamente 391 comunidades cuyos territorios no se han titulado. Con relación al tema de reservas territoriales indígenas, hay que decir que las propuestas de reserva territorial, tales como Napo Tigre, tales como Tapiche Blanco, etcétera, al no estar tituladas, al no estar reconocidas, están en posesión ancestral de estos pueblos en aislamiento voluntario. Por lo tanto, se verían afectadas por potenciales expropiaciones que podría hacerse por megaproyectos que el Ejecutivo estime a bien implementar. En consecuencia, se está demostrando que no se ha resguardado en ninguno de estos decretos legislativos el derecho a la posesión ancestral y que con ello no se está protegiendo la propiedad indígena. Otra de las preguntas que se haría es si la sola posesión de un territorio por los pueblos indígenas es título de propiedad. Y la respuesta es que sí. El Tribunal Constitucional y antes el Convenio 69 en el artículo 14 del Convenio 69, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas en su artículo 25 dicen la posesión es equivalente a título de propiedad. Lo que pasa es que en el Perú esto no se toma así. El Tribunal Constitucional al respecto ha señalado que efectivamente la posesión tradicional resulta equivalente al título pleno de dominio otorgado por el Estado. Y esto basado en el caso de la comunidad indígena Sacsayhuamán versus Paraguay, del 29 de marzo del 2006. En resumen, lo que queremos señalar muy puntualmente es que estos decretos legislativos afectan el derecho de propiedad de los pueblos indígenas en su modalidad de posesión ancestral que no está siendo resguardada. Y que lo que es el centro de atención de este proceso es por qué no se consultó un decreto legislativo que la Defensoría del Pueblo pidió que se consultara y que el propio Congreso de la República propuso su derogatoria porque efectivamente, como lo señala la doctora Delgadillo, no respeta la autonomía comunal, no respeta la propiedad comunal y no respeta el derecho de consulta previa de los decretos legislativos que afectan propiedad comunal. Muchas gracias. ¿Alguno de los señores abogados va a ejercer derecho de réplica? Sí, doctora. Al punto, por favor, de lo precisado por los señores abogados. Sí. En la intervención de la doctora Delgadillo, y fundamentalmente, ahí señala pues aspectos de que en abstracto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero no hay un hecho concreto, y eso confirma pues el carácter abstracto y que no corresponde a un proceso de amparo, ¿no? En todo caso la vía inconstitucional, nos ratificamos en ello. Ahora bien, cuando se habla de territorios, áreas de protección, etcétera, es otro tema, pues o sea, no se puede integrar dentro de estos fines, de los fines que tienen la norma, ¿no? Estas normas, ¿no? Cuál es habilitación para efectos de infraestructura, y como hemos dicho, se respeta la propiedad indígena, y teniendo en cuenta eso, áreas y territorios también, ¿no? No se trata de, digamos, de otros aspectos, ¿no? Y por lo demás, ambos colegas se centran en aspectos que son detalles, ¿no? Detalles que dicen que la norma no ha establecido, no ha comprendido, pero para esos efectos pues existen las normas de desarrollo, o sea, decretos supremos y otros aspectos, ¿no? Que tendrían que dilucidar, aclarar estos temas, pero no pues una norma de carácter general como la que es objeto de amparo, ¿no? En tal sentido, pues nos ratificamos en nuestra intervención anterior y en el sentido reiteramos que se revoque esta sentencia, nada más. Sí. Doctor Oliveros, ¿también hará hecho de réplica? Sí, por favor, con la venia de la señora... Continúe, doctor, continúe.
apoyando lo que ha mencionado también el procurador del Ministerio de Economía, debemos indicar que es evidente que los argumentos que están sosteniendo los abogados de la parte demandante son argumentos abstractos y netamente están mencionados a una situación de evaluación y valoración relacionada a la consulta previa, más no así a lo que es el tema coyuntural de los decretos lectivos cuestionados. Estas normas, si bien es cierto, como se ha mencionado, no son normas heteroaplicativas, ya que los doctores han mencionado que para su aplicación se ha emitido también un decreto supremo que es el 015-2020 vivienda. Y es así, la normatividad establece de que luego de la emisión de esta normatividad mediante el cual se crea un organismo, ¿no?, para facilitar la ejecución de obras de infraestructura de interés nacional, ¿no?, se van a crear o nombrar ¿hay interrupción, creo? Perdón, doctor, disculpe, doctor Calvatocto, sírvase a apagar su micro. Por favor, doctor Calvatocto. Sí. Disculpe usted, doctor Oliveros. Continúe, por favor. Muchas gracias, doctora. Como mencionaba, simplemente se han visto específicamente respecto a lo que es la comunidad campesina, pueblos indígenas y otros que están establecidos en el convenio 179 de la OIT. No obstante, no evidencia o no están analizando de que las normatividades, como las 1192, los excluye de las expropiaciones. Y si en el efecto hubieran situaciones de expropiaciones u otros, pues harán normas posteriores que se van a hacer uso y en donde también va a haber lo que es la consulta previa. No esta norma. Por lo tanto, es evidente de que las pretensiones de las partes demandantes devienen oscuras, ¿no? Más aún, están cuestionando la norma de manera abstracta y solicitamos a su digno despacho de que disponga, pues, que si bien es cierto la norma, el medio procesal para poder cuestionar la norma en abstracto está el proceso de inconstitucionalidad. Es más, hace mención respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 024-20-2012 AC, en el cual el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, ITAS, interpone pues un proceso, el mismo que ha sido declarado improcedente por el Tribunal Constitucional. No entiendo cuál es el medio, las situaciones por las cuales están argumentando esta situación, y es tratando de confundir a su judicatura, así como también lo ha hecho con el ACUO, quien solo y únicamente en la resolución cuestionada ha redactado o ha copiado casi literalmente los fundamentos de la demanda que han sido presentados y no ha valorado ninguno de los argumentos sostenidos tanto por las procuradurías que acá presentes. Gracias. Doctora, ¿puedo ejercer el derecho Doctor de...? Delgadillo ejercerán, por supuesto, doctor, tienen todo el derecho. ¿Alguno de ustedes debe ejercer derecho de dúplica? Sí. Muy bien, doctor, continúe. Con relación a lo último que ha señalado el doctor sobre el auto mencionado, y lo que señala el Tribunal Constitucional efectivamente declara improcedente la demanda, pero dice que sí se puede usar un amparo para omisión de consulta previa para estos casos, por ejemplo. Y hay que advertir, y yo voy a ser muy breve y luego la doctora Delgadillo puede continuar, que lo que está en debate aquí no es la aplicación del decreto legislativo en concreto, sino el derecho a la consulta previa de los decretos legislativos que afectan la propiedad comunal indígena. Eso es lo que está en cuestión. Así lo ha entendido la Defensoría del Pueblo, así lo ha entendido el Congreso de la República, y el Ejecutivo hasta la fecha, con sus procuradores y sus distintas autoridades, no lo entiende. Desconocen hasta la fecha, nunca han consultado un decreto legislativo, y este es el vivo ejemplo de que no lo quieren hacer. Ese es el debate y el centro de atención. Piden casos, piden aplicación. No, estamos en el ámbito de consulta de decretos legislativos. En ese ámbito estamos, colegas. Eso era todo, doctora. Muchas gracias. Doctora Delgadillo. Sí, y efectivamente, prueba de que estas normas aplicadas son estas normas identificadas son autoaplicativas. Tenemos que en la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1192 dice, ¿no? El presente decreto legislativo es de aplicación inmediata a los procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, liberación, interferencia o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado para ejecución de obras de infraestructura y se adecuarán a la etapa en la que se encuentre, ¿no? Esto evidencia y
demuestra que efectivamente las citadas normas son de carácter autoaplicativas, ¿no? Y que producen sus efectos inmediatos, tal como lo evidencia también la sentencia de primera instancia. Eso es Muy todo. bien. ¿Alguna pregunta por parte de los señores jueces? De mi parte, ninguna, señora presidenta. Sí, señora presidenta, deseo hacer una pregunta. Doctor Tapia, conteste las preguntas del magistrado Tapia González, por favor. Muchas gracias. Señores abogados, buen día. La pregunta es para el señor procurador Vivanco Ortiz sobre la eficacia de las normas cuestionadas, ¿no? Si tiene naturaleza autoaplicativa o no, y si hay inminencia, si hay inminencia y certeza de su aplicación. Estas normas son pasibles de ser aplicadas ya, de inmediato, o no. Bueno, que aplicables de inmediato pues son la creación de la PIB, por ejemplo, ¿no? Lógico. Pero eso no impide que también tengan normas de desarrollo, ¿no? Eso es cierto. Ahora, lo que dijo la doctora Delgadillo, no sé, me parece que cuando hace cita a una disposición final de 1192, pero en ese caso hace referencia pues a que a los procesos que están en trámite, pues pero eso no impide pues que también sea esa autoaplicativa a lo que están en trámite, era lógico, pero para otras normas no impide que haya otras normas de desarrollo, ¿no? Como en todas normas de carácter general, y tanto más si se trata de normas que regulan los procedimientos para fines de expropiación con fines de desarrollo de infraestructura, tiene que haber todas las normas de desarrollo, ¿no? Bien, y la última pregunta, doctor. De la legal, escuché de la argumentación de la parte demandada que estas normas cuestionadas excluyen la afectación. Excluyen, no, sí, doctor. Excluyen. ¿Aló? Bueno, es la pretensión que tienen los demandantes. Dice que, como lo dijo... los derechos de las comunidades originarias. O sea, por favor, doctor Young, la pregunta es si el ámbito de protección o de exclusión de la aplicación comprende también a la posesión ancestral, ¿o no? Como hemos dicho, doctor, esta norma es una norma técnica que posibilita la habilitación y concordante con la ley, el decreto legislativo 1192, ¿no? Que prohíbe pues la expropiación de los bienes, y eso no excluye pues de que para efectos, en el supuesto que hubiera, se llegue a la consulta, ¿no? No lo veo ningún problema, sino a que estamos hablando de que esta norma pues, dice que no tiene, o sea, quieren integrar la norma, ¿no? Y como hemos dicho, eso ya no es un tema pues de proceso de amparo, en todo caso de acción de inconstitucionalidad, y eso es lo que le ha dicho una de las abogadas al final de la CNA, me parece, y que en el sentido de que ellos están demandando por qué no se ha comprendido esta norma, la consulta. Ese es el punto. Y eso no puede dilucidarse en un proceso de amparo, ¿no? Y eso es lo que quería decir en ese acto. Bien, gracias, señor abogado. Es todo, señora presidenta. Escuchamos los informes orales, la causa queda al voto. Gracias, señores. Buenos días. Buenos días, doctora. Gracias. Continuando, señora presidenta, el expediente número 3 de la tabla. El número es